Hola, ¿qué tal? Acá estamos con el arbolito de Navidad. Qué época preciosa, qué época maravillosa y qué posibilidad enorme tenemos de no cercar nuestro disfrute de Cristo a este momento, sino extenderlo en todo momento y en todo tiempo en nuestra vida. Gracias, Señor, porque naciste de una virgen, porque creciste, porque estuviste en los negocios de tu Padre, porque hiciste la voluntad de tu Padre y ahora sos nuestro el primogénito entre muchos hermanos. Todos nosotros fuimos creados en el diseño original de Dios para que el espíritu, que es lo que Él nos dio de su misma naturaleza, lo más profundo de nuestro ser, fuera el que gobernara sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, sobre nuestra voluntad y sobre nuestras emociones. Este es el diseño original de Dios. Fíjense que Jesús está en el Getsemaní y dice con total claridad: mi alma, me gustaría que lo digas conmigo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él delimita la tristeza a su alma. Es decir, no dice yo estoy muy triste hasta la muerte, no dice tampoco yo estoy, mi cuerpo está, mis emociones están hablando de sí mismo, sino que delimita el alma, le pone un límite al alma, le pone un límite a las emociones, le pone un límite a los pensamientos, le pone un límite a la vida del cuerpo, etcétera, etcétera. Es decir, él tiene muy claro que lo más importante que él tiene y lo único que jamás debe abandonar es la comunión íntima y profunda con su Padre. Esta es la forma de sostenerse frente a cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo, de la misma manera que cualquier cosa que nos pueda estar afectando el cuerpo, cualquier cosa que pueda estar afectando nuestros pensamientos, cualquier cosa que pueda estar afectando nuestros deseos y cualquier cosa que pueda estar afectando nuestras emociones. Porque si el espíritu gobierna aquello que Dios puso en nosotros, que es de su misma naturaleza, entonces su deseo se cumple en nosotros. Dice la palabra en Lucas, lo voy a leer, dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Yo no puedo decir que soy o que Él es mi Señor si yo no hago lo que Él me dice. O sea, si yo hago lo que mi alma me dice, si yo hago lo que mi pensamiento me dice, si yo hago lo que mis emociones me impulsan a hacer, si yo hago lo que mi cuerpo me pide que haga, entonces lo que estoy haciendo es gobernar mi vida desde un lugar que no es el espíritu. Por lo tanto, Jesús no es mi Señor.
Primera Corintios dice, capítulo 1, versículo 9, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Otra vez pone como condición, o remarca de manera enfática como condición, que si Él no es mi Señor, yo no puedo tener comunión con Él. Y quiero aclarar algo que es súper importante. Comunión no es que yo le doy un lugar en mi vida a Él, que yo lo hago parte de mi vida. No, eso es totalmente equivocado. Lo que tenemos en común con Jesús es la vida que Él nos da, que no tiene nada que ver, pero nada que ver con la vida que nosotros tenemos, con la vida que el sistema nos da, con la vida que nosotros creemos que vivimos. No tiene nada que ver con la vida que Jesús ganó para nosotros en la cruz a través de su muerte, de su resurrección, de su glorificación y a través del lugar que Él nos dio. Ahora estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, tenemos que entender que la comunión es lo que hace un blindaje, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, lo que permite que nada me mueva, que solo sea su palabra la que me mueva. Es decir, yo voy a Él, salgo de mí, abandono mi vida. ¿Dónde se produce esa comunión? En la cruz. No hay comunión sin cruz, porque es ahí donde Él me da y me hace partícipe de su vida. Yo abandono mi vida, dejo mi vida en la cruz. Mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de expresarme, y ahora recibo su vida y Él es el que se expresa en mí. Cuando yo voy a la cruz, David decía, prestame mucha atención en esto, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, lo más profundo de mí, conoce mis intenciones. Y también decía David, también decía, pruébame, esto es lo que quería decir, y conoce mis pensamientos. Y además de eso dice, quiero que veas, te pido que veas si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es decir, el camino es el trayecto que yo inicio para alcanzar algo que quiero. O sea, el camino es lo que me une a mí con aquello que quiero, con aquello que necesito, o con el objetivo que tengo. Y está diciendo que hay un camino que es un camino eterno que empieza en la cruz y que me hace parte de la vida de Cristo, me hace beber de su plenitud. Por eso Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es decir, sea cual sea la circunstancia que yo esté viviendo, yo tengo que ir a Él, para eso tengo que salir de mí
tengo que hacer silencio delante de Él, tengo que escuchar su voz y entonces ponerla por obra. ¿Qué es ponerla por obra? Si Él me dice que hable, hablo. Si Él me dice que calle, callo. Si Él me dice que huya, huyo. Si Él me dice que abrace, abrazo. Si Él me dice que termine ese tiempo que estoy compartiendo con alguien, con lo que sea, lo termino. Si Él me dice que me mueva, me muevo. Fíjense, Jesús decía, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ese era el deseo del Padre, era la agenda del Padre. Por lo tanto, allí se encuentra con la samaritana y hace algo extraordinario. Ella termina haciendo lo que Él le dice, ocupando el lugar que Él le pide y haciendo lo que Él le dice que haga. Y de esa manera toda una ciudad fue llevada a los pies de Cristo. No es tengo que, eso es una obligación. Allí Él no es mi fuente. No es sentirme culpable, sino es ir a Él, sienta como me sienta, piense lo que piense, esté como esté mi cuerpo, escuchar su voz, hacer silencio, escuchar su voz y ponerla por obra, independientemente de cómo esté mi cuerpo, mis emociones, etcétera, etcétera. Cuando yo hago eso, mi cuerpo es vivificado y mi alma recibe la vida de Cristo, se activa y hago cosas que jamás hubiera pensado que iba a hacer. Quiero que quede claro eso, porque nosotros en un tiempo queríamos imitarlo a Él, pero no es eso, no tenemos que imitarlo. Yo quiero que digas esto: yo soy un espíritu que tiene la vida que recibió del Padre a través del Hijo, que habita un cuerpo y tiene un alma. Es decir, el espíritu es donde está la única vida que nosotros tenemos. Todo lo demás se termina, pero la vida que hay en el espíritu, que viene por gracia a través del Hijo, esa vida es una vida eterna. Entonces, tengo que ir a Él, hacer silencio, escucharlo, ponerlo por obra, y entonces así estoy blindándome, porque si lo escucho a Él, es que dejé de escuchar a otros, dejé de escuchar mi alma, dejé de escuchar mi pensamiento, dejé de escuchar mis emociones, mi dolor, mi tristeza, mis circunstancias, que no tienen voz propia, que esa voz se la ponemos nosotros o se la pone el mismo enemigo. ¿Por qué? Porque quiere robarnos. Así como Cristo a través de su palabra nos da su vida, el enemigo a través de su palabra, si nosotros la ponemos por obra, lo que terminamos haciendo es perdiendo la vida que Cristo nos dio. Es impactante darse cuenta que a Jesús, tal cual la ilustración de la casa construida sobre la roca y la casa construida sobre el terreno sin fundamento, a Cristo no lo movía nada que no fuera la voz del Padre o lo que veía hacer al Padre. Eso hacía que Cristo pusiera por obra lo que el Padre le pedía que Él hiciera, y que en esas obras el Padre se manifestara con poder y con gloria. Entonces, fíjense, ¿por qué me llamáis Señor,
Señor, y no hacéis lo que yo digo. Es difícil. Lo que Jesús nos está pidiendo es que hagamos lo que Él nos dice. Para eso tenemos que sostener la comunión en cualquier momento, en cualquier lugar, frente a cualquier persona, frente a cualquier circunstancia, porque el enemigo va a querer robarnos a través de la voz que Él le pone a las cosas que nos pasan, la comunión que nosotros tenemos con Cristo, que es que Él me da de su vida. No es que yo le comparto mi vida, lleva eso a la cruz, llevo eso a la cruz. Señor, yo no quiero que vos seas parte de mi vida, yo quiero ser partícipe de tu vida. Eso es tener comunión con Él. Wow, eso es súper poderoso. Es como si vos estuvieras en un lugar en donde apenas tenés para comer, en donde apenas tenés un techo como para abrigarte. Bueno, no es el mejor momento para hablar de abrigo en este momento, en este tiempo, por el calor que está haciendo, donde tenés pocas comodidades, donde no hay poca provisión, donde hay inseguridad, etcétera, etcétera. Y viene Jesús y te saca de ese lugar y te lleva a su reino. Por eso la palabra dice que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahora nosotros vivimos bajo su gobierno, en su reino, bajo su bendición, bajo su provisión, bajo su gloria, bajo su poder, bajo su luz. Y ahora sí podemos, en el nombre de Jesús, vivir su vida. Para dar un ejemplo humano, es como si vos dijeras, vivo en la posilga más pobre del mundo, y viene Él y me saca y me lleva, no sé, a la casa más importante de todas las que existe, con todas las comodidades y con autos y con lanchas y con viajes y cuántas cosas más. Le dice, esto que es mío ahora es tuyo. Por eso la palabra dice, y con esto quiero ir cerrando, la palabra dice que nosotros no tenemos que sufrir solos. El hombre sufre, o la mujer, o el ser humano sufre solo, se aísla frente al dolor, frente al sufrimiento. Si nosotros sufrimos juntamente con Él, entonces también seremos glorificados juntamente con Él. Es decir, seremos llevados de esa vida que nosotros vivimos, o eso que llamamos vida, que no es vida, a compartir, a ser parte, partícipe de esa vida que Dios me dio a través del Hijo. A ver, para decirlo más claro, no solamente hijos, dice Pablo. O sea, el mismo Espíritu da testimonio de que a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Se dice, no solamente hijos, sino también coherederos. Es decir, Él es el primogénito, pero Él comparte su herencia con nosotros. Somos coherederos de Cristo. En la antigüedad, el primogénito se llevaba la mejor parte y el resto se repartía entre los demás herederos. Pero ahora somos coherederos, copartícipes de la vida que Él nos da. ¿A qué tenemos que estar atentos? A no perder bajo ninguna circunstancia la comunión que tenemos con Él. Tengas plata, no tengas plata, estés bien, estés mal, estés triste, estés alegre, estés sano o estés enfermo. Si yo tengo comunión con Él, participaré de su vida, y esa vida que es indestructible
será el blindaje. No es que yo voy a decir esto no me importa, porque a veces decimos no me importa, pero me importa un montón, o me duele mucho. Sino que lo que ni siquiera vamos a hablar, lo que estamos diciendo es que estamos viviendo y compartiendo la vida que Él nos da. No nos mueve nada que pasa en el sistema. No, esto no quiere decir que somos insensibles, pero no nos mueve. Si vemos a alguien que necesita algo, no es que nos negamos, sino que vamos al Padre para que el Padre nos dé aquello que esta persona verdaderamente necesita. Termino con esto para cerrar. Había un hombre que era cojo de nacimiento y estaba sentado a la puerta del templo, es decir, el sistema le dio un lugar y una tarea. ¿Cuál era el lugar? El lugar era a la puerta del templo. ¿Cuál era la tarea? Pedir limosna. Durante toda su vida es lo que él hizo. No sabía, evidentemente, hacer otra cosa. Y bajo ese recurso, el pobre recurso de la limosna, vivió durante muchos años. Hasta que se les presentó delante de él Juan y Pedro. Y ellos le pidieron que lo mirara fijamente. ¿Por qué? Porque ellos no tenían lo que la gente les daba, o no tenían lo que él le estaba pidiendo que todo el mundo le diera, sino tenían aquello que Dios les había dado a ellos para darle a él. Lo que tengo te doy, lo que tengo te doy, lo que tengo que me dio el Padre te doy. Te ordeno en el nombre de Jesús que te pongas de pie. Y le tomó de la mano derecha y lo levantó y se afirmó sobre sus tobillos, y ahora entró en el templo danzando, cantando y adorando a Dios. ¿Ves que no es la vida? Era imposible para él alcanzar lo que Juan y Pedro le dieron, que era compartir de la vida que Cristo les había dado a ellos para impartirle a él. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No importa cuál sea la circunstancia. Me aparto, voy a Él. No importa cómo me sienta, no importa lo que piense, no importa lo que hice, no importa nada de eso. Me aparto, salgo de mí mismo para ir a Él, y cuando yo voy a Él, entonces hago silencio. Ir a Él es hacer silencio. Y cuando yo hago silencio, entonces Él me habla, porque está constantemente hablándome. Y cuando Él me habla, entonces yo lo recibo en mi corazón, hago lo que Él me pide que yo haga, y entonces ahora estoy compartiendo su vida, manifestando su obra, su gloria, su poder y su resurrección. Ahora, mi espíritu gobierna a través del espíritu que lo habita, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y le da vida a mi cuerpo, a mis palabras, a mis pensamientos, a mis emociones y a mis deseos, en el nombre de Jesús. Bueno, glorioso lo que Dios está haciendo con nosotros. Te esperamos este próximo sábado, 16:30 y 19 horas, en 2 charlas poderosas donde vamos a impartir lo que Dios ponga en nuestro corazón para que vos y para que todos recibamos y experimentemos su plenitud y su poder. Y a las 6 de la tarde, juntos, participar de los equipos de crecimiento espiritual, de los equipos presencia, donde aprendemos a invocar, donde aprendemos a orar, donde aprendemos a vivir y experimentar y recibir la vida que Cristo
nos da. Nos vemos este próximo sábado en presencia en La Plata, calle 68, número 674, entre 8 y 9.